esta ocasión vamos a revisar el método de integración conocido como integración por fracciones parciales. Vamos a revisar algunos ejemplos para tratar de entender este método de integración. Antes de revisar los ejemplos, vamos a aclarar que el método de integración por fracciones parciales se aplica cuando el argumento de la integral es una función racional, es decir, un polinomio entre otro polinomio. Esta es la manera en la que vamos a encontrar el argumento de la integral y que nos puede hacer pensar en resolverlo por el método de integración por fracciones parciales. Habiendo aclarado esto, vamos a comenzar con este ejemplo. La integral de x más 4 entre x cúbica más 3x cuadrada más 2x. El objetivo del método de integración consiste en separar esta función racional en una suma de fracciones parciales. Vamos a ver. Lo primero que vamos a hacer es escribir nuestra función racional de una manera en la que el denominador se puede expresar como un producto de polinomios de grado 1. En este caso, esta sería la expresión correspondiente. A partir de esto, es que vamos a separar nuestra función racional como una suma de fracciones parciales. Así, lo siguiente que hacemos es expresar nuestra función racional como una suma, en este caso, de 3 fracciones. ¿Por qué? Bueno, pues porque hemos asignado una para cada uno de los factores en los que pudimos descomponer el polinomio del denominador. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar quién es A, quién es B y quién es C. Vamos a ver. Siguiendo la manera de sumar fracciones usando un mínimo común múltiplo, que en este caso pues es el producto de los denominadores, la suma de estas 3 fracciones quedaría de esta manera. Y ahora lo que hay que hacer es comparar lo que tenemos como nuestra función racional original con lo que ha resultado de descomponerla como suma de fracciones parciales. Y si lo que queremos es que esto sea igual a lo de acá, pues entonces el numerador x más 4 debe terminar siendo igual a toda esta expresión de aquí. Y de ahí es de donde vamos a tratar de determinar el valor de A, B y C. Entonces, hicimos los productos y hemos obtenido toda esta expresión, que debe ser equivalente al numerador de mi función racional. Comparando los términos cuadráticos, en este caso no tenemos término cuadrático, pues entonces la suma de estos 3 debe de ser 0. Después, juntando los términos lineales, esos 3 deben ser igual al término lineal de aquí. Y finalmente, el término constante debe de ser igual al término constante de acá. Entonces ahora lo que hay que hacer es resolver este sistema. La ecuación inmediata de resolver es la última. Nos queda que la A debe de valer 2. Y a partir de ahí, sustituyendo en las dos ecuaciones anteriores, nos queda estas dos ecuaciones. Observa que hemos ignorado la parte de la literal, porque lo que realmente queremos es que sus coeficientes nos sumen 0 y que aquí sus coeficientes nos sumen 1, que fue lo que escribimos acá. Entonces, ahora tenemos un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, B y C, y vamos a resolverlo. Aquí lo que hicimos fue restar a la segunda ecuación, le restamos la primera y nos queda esta ecuación. Finalmente, pues la C es igual a menos 3, sustituyendo en este caso en la primera ecuación, nos queda que la B vale 1. Por lo tanto, la integral original ahora la podemos expresar como una suma de 3 integrales. En cada caso, el argumento de la integral va a ser a sobre x, b sobre x más 2 y c sobre x más 1, donde a, b y c
son estos tres valores que encontramos aquí. De esta manera, lo único que nos queda es resolver cada una de estas integrales, que como te podrás dar cuenta, se pueden resolver ya de manera inmediata. En este caso nos queda 2 veces el logaritmo natural del valor absoluto de x. En este otro caso nos queda el logaritmo natural del valor absoluto de x más 2. Y finalmente el logaritmo natural, aquí, menos 3 veces el logaritmo natural de x más 1. Cada una de las integrales nos da una constante, pero todas ellas las podemos juntar en una sola constante de integración. Y ese sería el resultado. Revisemos ahora este caso. Vamos a seguir la misma idea que en el ejemplo anterior. Entonces, tomamos nuestra función racional, separamos el denominador como un producto y luego lo expresamos como una suma, en este caso de 2 fracciones parciales. Vamos a detenernos aquí un momento y pensar si este es un buen camino. Observa lo siguiente. Nosotros queremos que esta expresión resulte de esta suma. ¿Qué observas? Vamos a desarrollar esta suma de fracciones. De esta manera, la suma nos lleva a esta expresión, a esta función racional. Queremos que esta función sea exactamente la función original. ¿Qué detalle puedes observar? Date cuenta que el numerador es un polinomio de grado 3. Y en este caso, el numerador va a salir de esta suma de estos dos productos. ¿Cómo tienen que ser A y B? Exacto. A y B tendrían que ser también polinomios, no solo constantes. Porque de esto nos tiene que salir el grado 3, que es el que está aquí. Entonces en algún lado tiene que haber una expresión con grado 2. Y eso ya es algo que no habíamos contemplado. ¿Por qué? Porque si la A o la B es de grado 2, observa lo que pasaría. Esto lo estaríamos descomponiendo, sí, como una suma, una para el término de A y otra para el término de B, pero en alguno de los dos casos pasaría esto, una expresión cuadrática. Abajo el término puede ser en este caso x más 4, y esto ya no lo podríamos resolver de manera directa como hicimos en el ejemplo anterior. Lo que vamos a hacer en este caso es aplicar primero el algoritmo de la división para este cociente de polinomios. Y con ello, reducir el grado del polinomio del numerador. Así, después de hacer la división entre los dos polinomios, podemos decir ahora que la función se puede expresar de esta manera. Por lo tanto, la integral quedaría así. La integral de x menos 2 más la integral de esta nueva función racional. Observa que en este caso, la nueva función racional cumple con las características del ejemplo anterior. Esta primera integral ya no tiene ningún problema, esta ya es inmediata, pero aquí ahora regresamos al caso del inciso A. Vamos a resolverla. Entonces, para esta integral, tomamos la función racional, como habíamos dicho, la pensamos como una suma de dos fracciones parciales. ¿Por qué? Pues porque su factor, el denominador, se puede escribir como este producto de estos dos factores. Entonces la separamos así, hacemos la suma de fracciones usando el mínimo con un múltiplo y llegamos a que 13x debe ser igual a x más bx. Y por otro lado, menos 4 va a ser igual a menos 2a más 4b.
Entonces lo que vamos a hacer es resolver este sistema. Repito, la x la podemos ignorar, porque lo que realmente nos interesa es la igualdad de los coeficientes. Vamos a resolver el sistema. De manera que, al resolver este sistema, nos queda que el valor de a lo expresamos en términos de b, sustituimos en la segunda ecuación, simplificamos y nos queda que b es 11 tercios. Usamos este valor de b para sustituirlo aquí y nos queda que a es 28 tercios. Con eso podemos escribir esta integral como una suma de dos integrales. Vamos a resolver esta integral de aquí. La integral de aquí es x cuadrada sobre 2 menos 2x más, y entonces decía, vamos a expresar esto como la integral del término a, que es este caso 28 tercios, sobre x más 4 con respecto a x, más la integral ahora de b, que fue 11 tercios, sobre x menos 2. Y pues ya, estas integrales son de manera inmediata 28 tercios del logaritmo natural del valor absoluto de x más 4. 11 tercios del logaritmo natural del valor absoluto de x menos 2. Y todo esto con la c de la integración al final. Veamos este ejemplo. Queremos integrar esta función racional. Y bueno, hemos dicho que esta función racional la podemos expresar de esta manera. Hemos descompuesto el polinomio del denominador como este producto de dos polinomios. Aquí la opción que tendríamos sería escribir esto de la manera a sobre x más 1 más b sobre x más 1. Vamos a trabajar en ello y veamos qué sucede. Entonces, separamos nuestra función racional como una fracción a sobre x más 1 más b sobre x más 1, y luego, haciendo el álgebra de esta suma de fracciones, llegamos a que 2x más 3, que es el numerador de la función racional original, tiene que ser igual a esta expresión de acá, ax más bx más a más b. Y en este caso, pues entonces el término lineal, que es 2x, tendría que ser igual a la suma de ax más bx, es decir, a más b tiene que ser 2. Y por otro lado, el término constante, que es 3, también tendría que ser igual a a más b. Entonces, en este primer intento, hemos llegado a un sistema que no tiene solución. Por lo tanto, vamos a intentar otra descomposición para esta función racional mediante fracciones parciales. En un segundo intento, la función racional ahora la pensamos en separar de esta manera. Los denominadores, como puedes ver, ya no son solamente los factores como en el intento 1, sino que hemos tomado un primer factor sí de la manera x más 1, pero el segundo factor lo hemos tomado como el producto de estos dos. Esto lo vamos a hacer porque en este caso el producto los dos factores son iguales. Entonces lo podemos usar, ya que al hacer la suma podemos tomar a este como mínimo común múltiplo, y entonces para hacer la suma simplemente tomamos el mínimo común múltiplo entre este denominador por a, que quedaría esto. Luego el mínimo común múltiplo entre este denominador por b, que sería esto de aquí. Entonces hacemos el álgebra como en los ejemplos anteriores y llegamos a este sistema de ecuaciones. Entonces, como puedes ver, pues es un sistema bastante sencillo. Aquí ya tenemos que a es igual a 2 y ahora pues aquí podemos decir que b es igual a 1. De manera que la integral que nos piden resolver ahora la podemos escribir de esta manera. Como la integral
de la constante a, que en este caso es 2 sobre x más 1, más la integral de la constante b, que es 1 sobre x más 1 al cuadrado. Y ahora, para resolver estas dos, bueno, pues la primera es inmediata, como en los ejemplos anteriores. Nos queda 2 veces el logaritmo del valor absoluto de x más 1. Y pues en esta, lo único que hay que ver es que si hacemos un cambio de variable, decimos que la u es igual a x más 1. El diferencial de u pues sería una vez el diferencial de x. Por lo tanto, esta integral sería equivalente a esta integral, la integral de 1 sobre u al cuadrado diferencial de u. Y esto pues lo podemos escribir como la integral de u a la menos 2 diferencial de u. Y ahora sí, pues la integral de u a la menos 2 es u a la menos 1 sobre menos 1. Y entonces, regresando al valor de u, nos quedaría x más 1. X más 1 a la menos 1 sobre menos 1. Entonces aquí la suma la escribimos finalmente como, en realidad va a ser una resta, por este signo menos, 1 sobre x más 1. Y pues todo esto con una constante de integración. En este ejemplo entonces, lo que se presentó en el denominador fue que tuvimos un factor repetido. Y eso nos permitió separar de manera que uno de los denominadores contuviera a esa repetición del denominador. Finalmente revisemos este ejemplo. De nueva cuenta tenemos una función racional y lo que tratamos de hacer es de expresarla como una suma de fracciones parciales. Lo primero que observamos es que el polinomio del denominador solo se puede descomponer de esta manera. Este polinomio pues ya no tiene raíces reales, por lo tanto pues ya no se puede separar en un producto de otros dos polinomios. Por lo tanto pues la única manera de separarlo sería algo así en principio. Vamos a desarrollar esto y ver qué resulta en este caso. Haciendo el álgebra de esta suma de fracciones, utilizamos el mínimo con múltiplo otra vez. Y entonces nos queda que el polinomio del numerador, en este caso x más 2, debe ser igual a ax cuadrada más a más bx. Y eso nos lleva a concluir que ax cuadrada tiene que ser 0, porque pues aquí no hay, aquí no hay término cuadrático. Bx tendría que ser la x y a tendría que ser 2. Y bueno, pues como te puedes dar cuenta, este sistema no tiene solución, porque en un principio estamos diciendo que a vale 2 y aquí vamos a tener que decir que a tiene que ser 0. Entonces esto no tiene solución. Veamos entonces un camino alterno para separar esta función racional en suma de fracciones parciales. El segundo camino que vamos a tomar para esta función racional, dado que uno de sus factores ya no es lineal, es el siguiente. Tomamos a sobre x, pero la segunda función vamos a considerar un polinomio de grado 1 arriba, no solo una constante, sino todo un polinomio, ¿sí? Aquí la pregunta sería ¿por qué de grado 1? ¿Por qué no de grado 2 o grado mayor? La respuesta no es tan complicada. Entonces, elegimos esta segunda fracción, hacemos el álgebra de la suma de las fracciones y llegamos a que, igualando el numerador con el numerador que nos quedó acá, ax cuadrada más bx cuadrada tiene que ser 0, cx tiene que ser x y a tiene que ser 2. Entonces, de aquí pues ya tenemos que a es 2, de aquí se sigue que la c vale 1, y finalmente de aquí, dada el valor de la a, podemos decir que 2x cuadrada más bx cuadrada tiene que ser 0, lo cual implica que b es menos 2. De esta manera podemos decir ahora que nuestra función a integrar se puede separar en estas dos
y por lo tanto tenemos que calcular estas dos integrales. La primera integral es directa. En la segunda, lo único que vamos a hacer es separar 2x sobre x cuadrada más 1 y 1 sobre x cuadrada más 1. Así, calculamos la integral de esta función racional, nada más haciendo un cambio de variable. El denominador lo llamamos u, lo de arriba coincide que es el diferencial de u, por lo tanto nos resulta esta función. Y en la segunda parte, bueno, pues también es una integral directa. La integral de esto es arco tangente de x. Así que la integral terminará siendo esta expresión de aquí. Hemos visto el método de integración por fracciones parciales y como te pudiste dar cuenta, pues se pueden presentar diferentes situaciones dentro de la función racional.